Juan 7, del 16 al 24. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Permíteme orar. Naturalmente nosotros, Señor, estamos ciegos a tu palabra. Nuestra capacidad natural no podemos entenderla. No podemos, como decía tu palabra, persuadirnos de ella. Por lo tanto, pedimos, Señor, que tú intervengas, Señor, en los próximos minutos, en nuestras vidas y corazones, para que tu palabra sea como ese martillo que quebranta la piedra, como ese fuego que enciende a los fríos, y como esa espada que atraviesa y abre, Señor, y abre el corazón. Que tu palabra llegue hasta nosotros, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, lo cual yo no puedo hacer en mis hermanos ni en mí mismo. Solo tú puedes dar crecimiento a la semilla. Así que oramos, Señor, por tu intervención. Como cantábamos en el principio: ven, oh Todopoderoso, ven ahora en este tiempo. Abre nuestros ojos, abre los ojos de los ciegos. Da corazón, Señor, a los sencillos para comprender tu palabra y para aplicarla, Señor, y someternos y persuadirnos de ella. Te lo pedimos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eras una vez un tiempo en donde la Biblia no era accesible para la gente común. Este tiempo se llamó la Edad Oscura porque la iglesia había restringido la Biblia del pueblo. La Biblia solamente estaba traducida al latín y la gente común, la gente que hablaba alemán en Alemania, francés en Francia, español en España, no tenía acceso a la Biblia en su propio idioma. Así que la gente no tenía idea qué decía la Biblia. Así que la voz del cura y la voz del papa era la voz de Dios. Por supuesto, esto trajo muchas consecuencias desastrosas porque los hombres comenzaron a inventar sus propias enseñanzas. Pero la gente no podía discernir, distinguir si era o no palabra de Dios debido a que no tenía la regla, ¿no? La regla por la cual medir las opiniones de los hombres. Pero fue gracias a hombres como William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés en 1526, aunque se lo prohibieron. Él pidió fondos, era un sacerdote católico. Y le dijeron: no puede hacer usted esto. Sin embargo, él empezó
su trabajo de traducción de la Biblia, lo completó, del Nuevo Testamento, en un principio, terminó en 1526, para que las personas pudieran tener acceso a la Biblia en su propio idioma. Y la Biblia de William Tyndale era contrabandeada como whisky del siglo XX. Se metían en barriles de ropa y se enviaban a Inglaterra. Estaba la Biblia escondida, era como... estaba prohibido. William Tyndale finalmente fue arrestado por las autoridades romanas. ¿Y saben qué hicieron con él? Lo quemaron. Por hereje. Pero fue a través de hombres como William Tyndale, que fue inspiración para muchos traductores de la Biblia, que nosotros hoy tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Y podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es el Evangelio? Y así no ser estafados por cualquier opinión humana, ¿no? En una conversación que William Tyndale tuvo con un sacerdote católico que quedó registrada, y después sale en la película, busquen la película, y es muy buena. Es antigua, pero incluso creo que está en YouTube. En una conversación que tuvo él con un sacerdote católico, estaban hablando de las contradicciones de los concilios de la iglesia y de las opiniones de los padres, porque los católicos veneran mucho lo que es la tradición de la iglesia, ¿no? Lo que los concilios han decidido. Y William Tyndale le dice a su amigo sacerdote católico, le dice, hay muchos doctores y piezas de tela, pero solo una regla de las escrituras. ¿Cómo mediremos las escrituras? El sacerdote dice, por el Papa. El Papa, a quien Dios puso en la tierra como descendiente directo del apóstol Pedro. El Papa a través de quien Dios administra verdad y justicia. El Papa, el Papa. Y William Tyndale le dice, ¿y si el Papa opina diferente de la ley de Dios? Es muy famoso. Y responde, mira la barbaridad que responde el sacerdote católico. Y dijo, sería mejor estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. Y William Tyndale se ríe, frustrado, responde, desafío al Papa y a todas sus leyes. Si Dios me presta vida, veré que de aquí a no muchos años, el muchacho que guía el arado en Inglaterra sepa mejor las escrituras que usted y que el Papa. William Tyndale estaba comprometido a que la gente conociera la palabra de Dios. Y es la Biblia la que regula las opiniones humanas. De hecho, esta fue la discusión central de la Reforma Protestante del siglo XVI, de donde nacen todas las iglesias reformadas y protestantes. El asunto de la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad última? Los católicos responden, el Papa, el magisterio, la opinión de los concilios. Pero los reformadores dijeron, no. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Ella nos dice qué debemos hacer, ella nos dice que debemos creer. Y si la opinión de cualquier ser humano, por más importante que sea, va en contra de la palabra de Dios, nosotros vamos a desafiar esa autoridad. Amén. Así que el título de este sermón es uno de los lemas de la Reforma Protestante, que es sola Escritura. Hoy día vamos a hablar mucho de la Biblia y vamos a hablar de su autoridad. Vamos a hablar también de que debemos ser fieles a la Biblia y debemos también cumplir las Escrituras. Así que no sé si recuerdan este pasaje, se da en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan? Yo expliqué eso. Y Jesús subió a la mitad de la fiesta, una fiesta que duraba una semana. Él subió en la mitad de la fiesta, subió a Jerusalén, no abiertamente, sino como en secreto, y empezó a enseñar, ¿recuerdan eso? Empezó a enseñar al pueblo la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Empezaron a levantarse cuestionamientos. La gente empezó a dudar de él. A pesar de que la enseñanza de Cristo producía asombro. El versículo 15 dice, se maravillaban los judíos
Nadie habla como Jesús. Cuando Jesús enseñaba, era un martillo. Porque la palabra de Dios es como un martillo. Tengo agua, tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. A propósito, un sorbito. ¿Dónde me quedé? Ya, se maravillaban. Al final del Sermón del Monte, la gente estaba tan asombrada de Jesús, de su enseñanza, que decía, no enseña, nadie enseña como él, porque él enseña como con autoridad. Predicaba la palabra con autoridad. Pero a pesar de este asombro que tenían los judíos, empezaron a cuestionar la enseñanza de Jesús. ¿Y cuál fue el cuestionamiento que le hicieron? En el versículo 15 dice. Ellos empezaron a decir, ¿cómo sabe este letras? Letras, gramata en el griego, de donde viene la palabra gramática. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? En el fondo empezaron a cuestionar el título. Este no está titulado. No está acreditado por ninguno. ¿En qué seminario judío enseñaste? ¿Bajo qué rabino te criaste? ¿De dónde viene tu doctrina? Si no estás titulado. El cuestionamiento de los judíos acerca de que Jesús no tenía educación formal, de alguna forma ese cuestionamiento minaba la autoridad por la cual Jesús estaba enseñando. En el fondo, al ellos hacer esta pregunta, estaban diciendo, tú no deberías estar enseñando, porque tú no estudiaste en seminario. Tú no estás titulado, así que no estás autorizado para enseñar. Y por lo tanto, lo que se implica en esta pregunta es que todo lo que Jesús enseña es simplemente su opinión, la opinión de alguien no acreditado. Entonces debe ser escuchada la opinión de alguien no acreditado. ¿No? Y por más maravillosa que fuera su enseñanza, los judíos achinaban los ojos y se enfrentaban la barbilla y decían, pero ¿dónde estudió? ¿No? Entonces ellos cuestionaban sus credenciales, cuestionaron su autoridad y por lo tanto despreciaban lo que él enseñaba. Si en el fondo eso es, ellos están rechazando lo que Jesús está enseñando. Entonces el Señor le responde acerca de cuál es el origen de su doctrina, de su didaje en el griego, de su enseñanza. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? Él dice, mi doctrina no es mía. ¿Es decir? Yo no soy un innovador, yo no la inventé. Esto no es fruto de mis razonamientos, no. Mi doctrina es de aquel que me envió. La doctrina es de Dios. Entonces, la autoridad de Jesús, él no necesita estar acreditado por un seminario judío, porque su acreditación, ¿de quién viene? Dios es quien acredita la enseñanza de Jesús. Dios es el que le pone el sello. Esta es la doctrina de Dios. Entonces lo que está diciendo, lo que yo transmito no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Dios es el origen y el autor del mensaje. Y esto es de tanto, se ve tanto amor de Dios en esto, porque Dios no nos debe revelarse a nosotros, como decía el hermano, soplar su palabra a hombres rebeldes, a hombres que se apartaron de él. Una escritura que a mí me llama mucho la atención es en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca y se esconde detrás de los arbustos, ¿cierto? El versículo 9 de Génesis 3 dice, y Dios llamó a Adán y dijo, ¿dónde estás? ¿No ven que en ese llamado hay gracia? Porque Dios no le debe llamarlo. Dios no nos debe su palabra. Él lo que nos debe es que caiga un rayo y destruya todo como en el diluvio.
Eso es justicia. Pero Dios no nos da lo que merecemos, nos da gracia, nos entrega su palabra. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos la palabra de Dios es un acto de la gracia de Dios. Es un acto de su benevolencia, de su amor. De decirnos, quiero que me conozcan. Los estoy llamando a pesar de que han fallado. Es un acto de gracia del Señor. Sin embargo, los judíos acá están juzgando a Jesús según las apariencias, es lo que dice el último versículo. Jesús dice, no juzguéis según las apariencias. Y más adelante en el capítulo 8 le dice a los judíos, ustedes juzgan según la carne, según las apariencias. ¿Por qué? Porque ellos creen una mentira y se aferran a esa mentira y rechazan entonces la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es la mentira que están creyendo? No está estudiado Jesús. No está acreditado. Entonces ellos se aferran a esa mentira, a pesar de que son expuestos a la palabra de Dios, se aferran a la mentira y rechazan a Jesús, porque lo juzgan según las apariencias. Pero de la misma forma, nosotros también somos expuestos a la palabra. Y pasan dos cosas, todos los domingos pasan dos cosas en nuestro corazón. O nosotros rechazamos la palabra de Dios, o nosotros recibimos y nos persuadimos de la palabra de Dios. Dos cosas pasan. Aquí los judíos están rechazando su enseñanza. Pero nosotros también somos expuestos a la enseñanza de Jesús todos los domingos. ¿Y la vamos a rechazar o la vamos a recibir? Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, es porque nosotros creemos mentiras, al igual que estos judíos. Estaban creyendo mentiras. Jesús no está acreditado. Y siempre que el pecado viene con promesas de mentira acerca de la palabra de Dios. Fue así desde el principio. El pecado da promesas que no puede cumplir. Por ejemplo, el 10º mandamiento. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. Pero ¿cómo llega la tentación? A través de las codicias en los famosos reels, ¿cierto? Donde codiciamos cosas que no tenemos y no estamos contentos con nuestro estado. La codicia viene con esta mentira. Si tú tuvieras esto, serías realmente feliz. En cambio, ¿qué nos dice la Escritura? Que somos felices en Dios y que debemos estar contentos en la situación en la que estamos. Pero el pecado se presenta con una promesa, ¿no? Con la promesa de que te voy a dar felicidad. El robo. ¿Por qué la gente roba? Porque ve que si tan solo puede tener lo que ellos no están teniendo y despojar a su prójimo, entonces va a encontrar plenitud, va a encontrar felicidad. O algunos ladrones que dicen, no, yo robo para comer y se justifican. Entonces siempre hay un beneficio que se promete y se mina la palabra, la autoridad de la palabra. El pecado siempre viene con la tentación de la autosatisfacción, la gloria o la fama. ¿Cómo viene, por ejemplo, el pecado de la mentira? Si tú dices esta mentira, no te va a ir tan mal como si dijeras la verdad. Y el pecado promete. Entonces miente. ¿No estás teniendo satisfacción en tu matrimonio? No te hace mal ver unos videitos sensuales. Eso te va a dar lo que no estás encontrando en tu matrimonio. Y te miente el pecado. Nos miente. En el dinero. Pon tu felicidad en tener tanto dinero. Avaricia, que es idolatría.
Los pecados llegan con promesas de felicidad, de autosatisfacción. Así fue desde el principio. ¿Recuerdan Génesis 3? La serpiente, ¿qué le dijo al hombre? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho, no moriréis? Minó la palabra de Dios. No, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces seréis como Dios, la promesa. Seréis como Dios. Dios te está escondiendo la verdadera felicidad. Dios es malo contigo porque no quiere que comas de ese fruto. Pero ese fruto te va a dar todo lo que tú estás buscando. Es más, te va a poner en el trono de Dios y tú vas a bajar a Dios de su trono. ¿Qué te parece la oferta? El pecado siempre viene con promesas. Promesas que no se pueden cumplir. Lo mismo pasó, por ejemplo, con David en 2 Samuel capítulo 11 y 12, cuando miró la belleza de una mujer que no era su mujer, de Betsabé, ¿no? En el terrado, la vio bañándose y le gustó, y se quedó ahí mirando. Pero ¿qué pasó posterior? ¿Qué dijo el pecado? ¿Cuál fue la mentira detrás de lo que estaba pasando en el corazón de David? Si tan solo tuvieras esa belleza contigo, entonces sería realmente feliz. Entonces realmente encontrarías la satisfacción que no estás teniendo en este momento. Todos sabemos la historia, ¿no? David, ¿qué hizo? La mandó a llamar, ¿está a casa? No importa. La trajo, se acostó con ella y quedó embarazada. Quedó embarazada, el marido está en la guerra, manda a buscar al marido, le dice acuéstate con tu mujer para esconder su pecado. El marido no quiere acostarse con ella porque dice, ¿cómo me voy a acostar con mi mujer? Voy a comer y beber y está todo Israel en guerra. David trata de persuadirlo en 2 ocasiones, no quiere hacerlo Urias, entonces escribe una carta que la manda por manos del mismo Urias, que le dice al general Joab, ponga a Urias delante y cuando estén los flecheros apártense de él para que lo maten. David, adúltero y asesino. ¿Y qué pasó? Urias murió. Y cuando Natán reprende a David, le dice las siguientes palabras. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Se dan cuenta de que cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, a la vez recibimos nuestra propia palabra, la mentira del pecado? Eso te va a hacer feliz. Si tan solo Urias no existe, entonces vas a poder tenerla como tu esposa y vas a solucionar todo el problema. Dice, Urias, Eteo, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste a espada por la espada de los hijos de Amón. Entonces, el pecado viene con apariencias, con mentiras, con promesas que no puede cumplir. Porque de hecho, cuando nosotros caemos en el pecado, llegamos a la promesa que el pecado está prometiendo. La tenemos realmente. ¿Saben cómo siguió la historia de David? ¿Saben cómo siguió la historia de Adán y Eva después de que cayeron en pecado? Miseria, destrucción, su familia destruida, sus hijos matándose entre ellos. Pero es una mentira. Pero nosotros creemos muchas veces la mentira y por eso rechazamos la palabra. Rechazamos la palabra. Y también estos judíos estaban creyendo esta mentira, pero en el fondo, ¿qué es lo que los judíos querían? Y esto lo dice más atrás en Juan capítulo 5, los versículos 43 y 44. Dice el Señor, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y luego el 44 dice, ¿cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. ¿Qué era lo que los judíos buscaban en el fondo? ¿Qué es lo que ellos amaban? ¿Y por qué Jesús les parecía tan repulsivo, digno de muerte? Porque Jesús hablaba cosas que iban en contra de lo que ellos buscaban. ¿Qué era lo que ellos buscaban? Su propia gloria, el reconocimiento. Seguidores.
followers, el aplauso de la gente. Hacen todas las cosas para ser vistos de los hombres, le dice así. Entonces, eso es lo que ellos buscaban. El pecado venía con esa mentira. Si tú te vistes de tal forma, si tú haces esto, entonces vas a tener mucha gente que te admire. Y entonces cuando tengas miles de gentes que te estén mirando, entonces ahí vas a encontrar tu verdadero significado, tu verdadera felicidad, tu verdadera identidad. Es lo que los judíos creían. Pero entonces, ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer esas mentiras que vienen? ¿Cómo los judíos podrían haber vencido las tentaciones que ellos tenían? ¿Cómo David pudo haber vencido la tentación que tuvo? ¿Cómo nosotros podemos vencer nuestras propias tentaciones, nuestros propios pecados? A través de la palabra de Dios. ¿Recuerdan la tentación de Jesús? ¿Qué cosas le prometió el diablo a Jesús en Mateo capítulo 4? Con el pan, con los reinos y con ese tírate del pináculo del templo. Le estaba prometiendo tres cosas. Autosatisfacción. Le estaba prometiendo gloria humana. ¿Quieres que todos los reinos te sirvan? ¿Quieres que todos los reinos? Yo tengo en la mano todos los reinos. Solo adórame aquí un ratito y te los voy a dar. Y cuando le dijo, tírate del pináculo del templo, haz algo maravilloso para que todos los demás te reconozcas. Autosatisfacción, gloria y fama. Tres cosas que prometió el diablo. ¿Viene el pecado con mentira o no? Y son mentiras que llaman nuestra atención. Porque nosotros fuimos creados para la satisfacción. Fuimos creados para experimentar gloria. ¿Pero de quién? De Dios. Fuimos creados así. Ahora, el pecado lo que hace es distorsionar eso y prometernos en la creación encontrar solo aquello que en Dios podemos encontrar. Pero ¿cómo vence Jesús la tentación? Escrito está. Ante cada mentira del diablo, ¿cómo venció él la mentira que venía detrás del pecado? Con la verdad de la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, solo al Señor tu Dios honrarás y solo a Él servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Jesús sabía la palabra? ¿Se la sabía de memoria? La tenía en su corazón, en sus labios. Estaba listo para la tentación. Y sabía reconocer la mentira, inmediatamente la mentira que venía detrás de cada tentación. Con la palabra de Dios. Meditar la palabra, memorizar la palabra. Nosotros debemos identificar, como hablábamos en la oración de confesión de pecados, debemos identificar las áreas en nuestra vida donde estamos fallando en cumplir la palabra de Dios. Todos tenemos áreas en nuestra vida donde somos incongruentes con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que identificar esas áreas donde estamos rechazando la palabra de Dios. Debemos identificar cuáles son los pecados en los cuales estamos cayendo frecuentemente. ¿Lo tienen? ¿Lo están pensando en su vida, en su propia vida? ¿Qué es? ¿Enojo? ¿Qué es? ¿Lujuria? ¿Qué es? ¿Insulto? ¿Qué es? ¿Codicia? ¿Falta de contentamiento? ¿Lo tienen? Cada uno en particular. Ok, están fallando en esa área. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la mentira que te está prometiendo el pecado? ¿Cuál es la mentira que te está prometiendo con la lujuria, con la codicia, con el robo, con la mentira? ¿Cuál es la mentira de la idolatría? Identifica la mentira y después ¿qué tienes que hacer? Buscar en la palabra cuál es la verdad. Y con la palabra vas, meditas la palabra, la guardas, la atesoras en tu corazón. Fabián, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. La guardas en tu corazón. En tus dichos los he guardado en mi corazón, en mi mente, para no pecar contra ti. Guardas la palabra de Dios, identificando las áreas que estás fallando. Y luego cuando viene de nuevo la tentación, ¿qué vas a decir? Escrito está.
Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Escrito está, esta es la verdad. Ya sé cuál es la verdad. Pero tenemos que hacer el ejercicio, uno, de saber dónde estamos fallando. Dos, de identificar cuál es la mentira que está detrás de ese fallo. Y tres, de tener la verdad de Dios en nuestros corazones en el momento de la tentación para vencer la tentación. Si los judíos hubieran hecho eso, claramente ellos hubieran aceptado las palabras de Jesús. Pues precisamente porque ellos aman su propia gloria, son tan orgullosos, son tan vanagloriosos, se creen tan buenas personas, que cuando viene el Señor de la gloria, el Señor mismo que le empieza a hablar la palabra, ellos no pueden soportarlo porque las multitudes lo siguen. Y yo quiero las multitudes de mi lado, po. Dice el Evangelio, mira, el mundo se va atrás de él. Al final los judíos entregan por envidia a Jesús. Envidiaban. Porque nunca mortificaron ni se preocuparon de trabajar en sus pecados. Creían que estaban bien. Entonces, tenemos que hacer esta reflexión de nuestras caídas, de nuestros pecados, tenemos que trabajar en ellos. Y si usted no sabe cómo hacerlo, para eso existe la consejería bíblica, para eso existe la consejería pastoral. Para eso yo me vine 1100 kilómetros de distancia para acá. Para que si usted tiene un pecado que está luchando y no sabe cómo tratarlo, venga y me diga, hermano Cristian, ¿me puede ayudar con esto? Con mucho gusto, pero tenemos que tener la intención de crecer y de enfrentar nuestros pecados. De otra forma nos conformaremos a seguir rechazando, a seguir cayendo, a seguir cayendo, a seguir rechazando la palabra, a seguir rechazando la voluntad de Dios. Y no creceremos. El Señor dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Los profetas antiguos, ¿cómo predicaban los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cómo decían? ¿Cuál era su prólogo antes de ellos decir su mensaje? Así dice Jehová, así dice el Señor. Y ahí venía el mensaje. ¿Pero tú ves a Jesús alguna vez diciendo, así dice Jehová? ¿Sabes cómo habla Jesús? De cierto, yo os digo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el Señor. Su palabra es autoritativa. Su palabra es divina. Entonces, rechazar a Jesús es rechazar a Dios, ¿o no? Eso es lo que dice Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que desecha a mí, desecha al que envió. Entonces aquí hay una conexión entre el Padre, el Hijo y los predicadores. Si el predicador está hablando conforme a la palabra del Hijo, que es conforme a la palabra del Padre, y yo rechazo la palabra del predicador, ¿a quién estoy rechazando? A Jesús. ¿Y a quién más estoy rechazando? Al Padre. El que a vosotros recibe, ¿qué dice Jesús? A mí me recibe. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces, ¿qué pasa cada domingo en el sermón dominical? Si yo predico conforme a la palabra de Dios, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Recibir la palabra. Pero que muchas veces pasa, y también me pasa a mí, muchas veces rechazamos la palabra. Porque creemos otras mentiras. Pero ya vimos cómo tenemos que, en el fondo, abordar esas mentiras, ¿cierto? Ya. Por un lado está el rechazo. Rechazo es la palabra, los judíos están rechazando. Pero por otro lado, y Jesús ahora empieza a hablar en términos positivos, está recibir la predicación como palabra. Y esto pasa, por ejemplo, con el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:14, que dice, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El Señor sigue su discurso y dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que estoy hablando, ¿cierto? La doctrina de Jesús, es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que si alguien que escucha al Señor
está comprometido con querer honrar la voluntad de Dios, ese lo va a reconocer, ¿o no? ¿Por qué razón entonces, de acuerdo al versículo 19, versículo 18, por qué razón entonces los judíos no están reconociendo a Jesús? El que quiera hacer la voluntad de Dios me reconocerá. ¿Cuál es la razón por la cual los judíos no están reconociendo a Jesús? No quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí nosotros vemos una conexión. ¿Entre qué? Entre las escrituras y el Señor Jesucristo. ¿Por qué? El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Baja un papel así, ¿cierto? Como en el meme. Y baja el ángel y te entrega el papel. Tú lo abres y el mensaje de Dios. ¿Cómo viene la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo cualquier judío israelita sabía lo que Dios quería de su vida? Por la ley, por la palabra de Dios, por las escrituras, a Timoteo, ¿cierto? El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces, está diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que tenga un corazón por la palabra, el que sea como el del Salmo 1, bienaventurado el hombre, que no anduvo en consejo de malos, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Ya? Si alguien tenía ese corazón en los tiempos de Jesús, por la voluntad de Dios, que quería hacer la voluntad de Dios, que Dios había trabajado en ese corazón, entonces cuando escuchara a Jesús, ¿qué iba a pasar? Él iba a reconocer ¿qué? Iba a reconocer la conexión entre las escrituras que él amaba y quería hacer la voluntad de Dios y lo que Jesús estaba predicando. Esto Jesús se lo dice a los judíos. También en Juan capítulo 5. ¿Se dan cuenta? Juan repite cosas. Es lo que yo he dicho en otras ocasiones. Que él tiene una argumentación circular. Está volviendo a cosas que ya ha hablado. Él le dice en el capítulo 5 a los judíos, en el versículo 45, les dice, hay quien los acusa a ustedes, Moisés, ¿en quién tiene su esperanza? Porque los judíos decían, somos hijos de Moisés, somos hijos de la ley. El Señor le dice, Moisés nos va a acusar. ¿Por qué? Porque si creyeres a Moisés, fíjense, si creyeres a Moisés, o sea, le está diciendo, ustedes no creen la palabra de Dios. Ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. Porque les dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a mis escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Se dan cuenta de la relación que hay entre la escritura y la enseñanza de Jesucristo? Si tenemos un corazón por la palabra, aceptaremos las palabras de Jesús. Porque hay una correspondencia, hay una armonía. Todo el que escuchó la dulce nota de los profetas, de Moisés, de los salmos, va a reconocer que la armonía, la misma armonía, está en las palabras de Cristo. Hay un reconocimiento. Tal como lo prometía también Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, con los que le temen, con los que quieren hacer su voluntad, tienen un corazón por su palabra. Entonces, Jesús está llamando al discernimiento, a juzgar con justo juicio y a sujetarse a la palabra. Con todo, el Señor está desafiando a su audiencia, ¿cierto? Porque le está diciendo, ustedes me están rechazando, pero si ustedes me recibirían porque aman la voluntad de Dios. Pero el mismo desafío cae a nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Hay tres elementos. Uno, querer.
el deseo, el corazón, la intención. Quiero, deseo, anhelo la voluntad de Dios en mi vida. Anhelo, lo deseo con mi corazón. Tengo ese deseo del Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Tengo el deseo, el que quiera hacer la voluntad. Corazón. Tengo la intención de conocer a Dios. Primera cosa. Segundo, el que quiera hacer la voluntad de Dios. O sea, no es solo un deseo del corazón, es también una práctica, una praxis, ¿cierto? Hacerla, cumplirla, obedecerla. No solamente me quedo en el deseo, sino en la acción, en la práctica, en la búsqueda de Dios. Como dice el Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y ahí está el tercer elemento, que es la voluntad de Dios, ya lo hablamos. La voluntad de Dios, ¿dónde se encuentra? En la Escritura. ¿Y cómo viene la Escritura a nuestra vida? ¿Por dónde entra? Ya por los oídos. ¿Y si la leemos en voz baja, por dónde entra? Buena pregunta. Por la mente, ¿no? Entonces tenemos estas tres cosas. El que quiera, corazón, hacer práctica la voluntad de Dios en las escrituras que se reciben por la mente. Mente, corazón, voluntad. Ahora, la pregunta ya no es para los judíos, la pregunta es para nosotros. Tengo ese corazón, tengo esa mentalidad y tengo esa práctica en mi vida. Quiero hacer la voluntad de Dios que está expresada acá. Tengo el deseo por amarlo, el deseo por querer conocerlo y el deseo por obedecerlo. Fíjense, tres cosas. Conocer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios. Conocer a Dios por la mente, amar a Dios con el corazón, obedecer a Dios con las manos. Tres elementos. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si lo que yo hablo es de Dios o no. ¿Quiero hacer la voluntad de Dios? Dios nos ayude, ¿cierto? Dios nos ayude porque esta es la regla ideal. Es la regla ideal. ¿Están estos tres elementos en nuestras vidas? Es una forma de escudriñarnos. ¿Está mi mente comprometida con las escrituras? Eso se ve claramente si yo paso tiempo en las escrituras en la semana. Pero yo puedo pasar tiempo en las escrituras de manera obligatoria, ¿o no? Tal vez sin el corazón de querer conocer y amar más a Dios. Y tal vez yo puedo querer amar a Dios y leer mi Biblia, pero en la práctica, ¿cierto? Entonces tres cosas van juntas. Mente, corazón, acción. Mente, corazón, acción. Salió verso sin hacer esfuerzo. Por último, o sea, no por último, sino lo que sigue el Señor hablando acerca de la palabra. ¿Qué hemos hablado hasta acá? El Señor ha hablado acerca de la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra de Jesús viene de Dios, es autoritativa, debe recibir. Lo segundo que habló es de recibir esa palabra. Los judíos estaban rechazando, pero el Señor les dice que hay que recibirla. El que quiera hacer la voluntad de Dios la va a recibir. En tercer lugar, el Señor comienza a hablar acerca de la gloria en el versículo 20. Perdón, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús explica que hay una conexión entre ser fiel a la palabra de Dios y buscar la gloria de Dios. Cuando nosotros hablamos desde la palabra de Dios, ¿qué gloria estamos buscando? ¿A quién buscamos exaltar? A Dios, a Dios.
Pero si nosotros somos infieles a la palabra, ¿qué gloria estamos buscando? Nuestra propia gloria. Y eso es lo que le pasaba a los judíos. Los judíos buscaban su propia gloria, amaban su propia gloria, y por lo tanto ellos no enseñaban bien la palabra de Dios. ¿Y qué hacían para sustituir la palabra de Dios? ¿Qué metían? ¿Qué metían? Sus propias tradiciones. No se puede cenar en día de reposo. Hay que lavarse las manos antes de comer. Y un montón de cosas que ellos hacían precisamente porque no buscaban la gloria de Dios. Y si no busca la gloria de Dios, no está de acuerdo con su palabra. Gran lección para nosotros. Gran lección. Que tiene que ver con la fidelidad a la palabra. ¿Qué gloria estamos buscando? Hermanos, está lleno de iglesias allá afuera. Está lleno. Está plagado. La pregunta es, y hay muchas donde se dicen, gloria a Dios, yo voy a la cárcel y decimos gloria a Dios para siempre 3 veces. No quiero decir nombres, ¿eh? Pero ya ustedes más o menos captan quiénes son. A lo que voy es, yo puedo dar esa gloria a Dios para siempre y estar buscando a la vez mi propia gloria al no ser fiel al mensaje. Eso pasaba con los judíos, no eran fieles al mensaje, no eran fieles a la palabra. Eso pasa con los católicos romanos, no son fieles al mensaje. Entonces buscan sus propias glorias, ser vistos y alabados por los hombres. En cambio Jesús, a diferencia de los falsos maestros que buscan su propia ganancia personal, que en lugar de querer alimentar al rebaño, ellos quieren despojar al rebaño por ganancia deshonesta, ¿cierto? Que tendrán apariencia de piedad, que usarán la piedad como fuente de... Está lleno, ¿sí? Hermanos, yo voy a ser pastor, Dios mediante. El próximo año, Dios mediante, me van a ordenar, si es que paso todos los exámenes y Dios quiere. Pero ustedes saben que en nuestro contexto, el trabajo de pastor está tan desestimado por la sociedad. Porque pastor en nuestra sociedad es sinónimo de ladrón. ¿O no? ¿Me equivoco? ¿Y por qué pasa eso? Porque estamos llenos de falsos maestros. Que en lugares de ser fieles a la palabra, en lugares de alimentar al rebaño, despojan al rebaño, hablan puras cabezas de pescado en los púlpitos y se hacen ricos. ¿Y ustedes creen que los incrédulos no ven eso? Y yo quiero ser el trabajo más menospreciado en nuestra sociedad, pero a la vez el más digno, porque Dios tuvo un solo hijo y lo hizo predicador. Tenemos que ser una iglesia fiel al mensaje. Fiel al mensaje. No tenemos que ser pragmáticos en el sentido de hacer lo que funciona. Tenemos que hacer cosas que funcionan para que llegue más gente. Fiel al mensaje nada más. Fiel al mensaje, hermanos. Ese es el llamado. Porque así vamos a glorificar a Dios. No vamos a caer en las cosas populares. ¿Cuáles son los mensajes populares hoy día? Ven a la iglesia, que Dios va a subsanar todos tus problemas. Francisco, tú tenés muchos problemas cuando te estás acercando a Dios. Eso es la cola del diablo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo único que quiere es tu prosperidad. ¿Ah? Quiere hacerte rico. Quiere hacerte rico, ¿ah? ¿Quién quiere 2 casas? Ya pongo una casa ahí primero. El que quiere cosechar tiene que sembrar. Está lleno de eso. Está lleno de eso. Y si vamos a hacer otra iglesia de esa, hermano, vayámonos todos de acá y cerremos la puerta por fuera. Nosotros tenemos que ser un faro de luz para los que están en la oscuridad. No amar el dinero, amar la gloria de Dios.
Y cuando nosotros amemos y busquemos la gloria de Dios, estaremos comprometidos con su palabra, con conocer su palabra, leer su palabra, atesorar su palabra, vencer nuestros pecados y anunciar sus virtudes. El Señor dice ahí mismo en ese versículo, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Estas son dos características para Jesús. Él es verdadero y es santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue fiel al mensaje. Él mismo era el mensaje. Fiel y verdadero. Ok, entonces tenemos que la fidelidad de la palabra nos lleva a glorificar a Dios. Pero el Señor le dice, ustedes tienen la ley de Moisés, ¿cierto? No os dio Moisés la ley, pero ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué? Porque quieren matarme. Quieren matarme, le dice el Señor. Tener la ley no es sinónimo de cumplirla. Hay grandes beneficios de tener la ley, pero si nosotros no estamos comprometidos con la palabra, va a ser la misma ley, va a ser una maldición para nosotros. La ley fue dada como un espejo. ¿Qué hacen los espejos? Reflejan quiénes somos. La ley fue dada por Dios no para limpiar nuestras manchas, sino para revelar nuestras manchas. Eso es lo que dice Romanos 3:20. Porque por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y lo que hace la ley es un espejo. ¿Qué hace el espejo? Revela nuestras manchas. ¿Quién de acá, cuando ve una mancha en la cara, se limpia con el espejo? ¿Usted se limpia con el espejo? ¿Se hace así en el espejo? No, porque el espejo no está hecho para limpiarnos. Así mismo, la ley no está hecha para limpiarnos. La ley no está hecha para perdonarnos. La ley no está hecha para salvarnos. La ley está hecha para mostrarnos quiénes somos. Y así nos muestra quiénes somos. ¿Qué hacemos nosotros? Inmediatamente vemos una mancha en nuestra cara. ¿Con qué? ¿Qué hacemos? Abrimos la llave. Abrimos la llave. Como ping-pong. ¿Cierto? Ese daban las canciones de mi hijo. Ping-pong se lava la carita con agua y todo. El agua es el evangelio. La ley nos muestra que estamos manchados, pues la ley no puede salvarnos. Entonces, ¿qué hace la ley? Nos lleva al agua. ¿Cuál es el agua? El evangelio. Solo Jesús puede limpiar nuestras manchas, nuestros pecados. Dice Efesios 1:6 en adelante, dice que fuimos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué fuimos limpiados? Para alabanza, la gloria, ¿no? Alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, dice, fuimos aceptos en el amado. ¿Cómo se limpian nuestros pecados? No restregándonos en el espejo. ¿Se imagina cuán ridículo sería estar delante del espejo, mirar mis manchas y decirme, voy a limpiar mis manchas por medio de no mancharme más? Pero muchas personas piensan que a pesar de que tienen sus pecados y sus propias manchas, dicen, ya, ahora voy a ser una buena persona y entonces Dios me va a aceptar. ¿Eso quita la mancha? No. La mancha sigue ahí, hay que limpiarla. Entonces, ¿cómo lo hace? Para ser aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo limpiamos la mancha? A través del Evangelio, a través de creer en el santo y verdadero. ¿Tienes pecados hoy en día? Lo primero que hay que hacer es ir al agua y lavarnos con la sangre de Jesucristo que nos limpia. Pero luego que estamos limpios por la gracia de Dios, la ley nos es inútil. La ley de Dios ya para nada sirve. Estamos bajo la gracia, ¿no?
Decía un puritano que la ley, luego que la ley nos muestra nuestras manchas y nos lleva al Evangelio, somos perdonados en el Evangelio y el Evangelio nos devuelve a la ley. Como que nos tiran como un ping-pong, así como la ley nos tira a Cristo y Cristo nos tira de vuelta a la ley. ¿Por qué? Ya no para salvarnos, para limpiarnos, eso solamente lo hace el Señor, pero nos lleva de nuevo a la ley, pues la ley nos muestra la voluntad de Dios. Y ella es nuestra regla para andar en santidad. Así que Dios es glorificado cuando somos perdonados, pero también es glorificado cuando andamos conforme a su palabra, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no es por la ley, ¿ya? Yo he glorificado. La alabanza de la gloria de su gracia. Salvos por gracia, Dios es glorificado. Pero luego el versículo 10 que dice, porque somos hechura suya, y ahí la palabra en el griego es poema, de donde viene nuestra palabra poema, porque somos el poema de Dios, somos su composición, creados ¿en quién? En Cristo Jesús para buenas obras. Por eso Jesucristo es nuestra justificación y es nuestra santificación. Y todo eso para la gloria de Dios. Dios es glorificado cuando nos perdona. Dios es glorificado cuando andamos en santidad. Pero estos judíos, ¿qué pasa con estos judíos? No dio Moisés la ley, pues ninguno cumplió la ley. ¿Por qué? Porque quieren matarme. Querían matar a Jesús porque estaban llenos de tradiciones. Y aquí, para entender lo que sigue a continuación, que es lo último, hay que entenderlo en el contexto. Cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, y en el versículo 16 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. ¿Saben cuán ridículo eran los judíos? Los judíos decían, podemos circuncidar al niño. ¿El niño de cuánto era circuncidado? A los 8 días. ¿Y qué pasa si un niño nacía un viernes? Pasaban 8 días y el octavo día, ¿qué día caía? No, 8 días. Caía sábado. Y el sábado era el día de reposo. Y los judíos decían que no había que hacer nada en el día de reposo. No podían ni levantar. Tradiciones de ellos. Sin embargo, ¿circuncidaban al niño o no? Porque dice al octavo día. ¿Lo circuncidaban? Sí. Entonces el Señor les dice, el hombre recibe la circuncisión en el día de reposo. Y la circuncisión era una señal de purificación. Purificaba un miembro del cuerpo. Y Jesús le dice, y ustedes se enojan conmigo porque yo sané a un hombre completamente. Ustedes purifican una parte del cuerpo y yo purifiqué a un hombre por completo. Y se enojan conmigo. Eran tan ridículos los judíos y el Señor a la vez tan sabio. ¿Cuán sabio es Cristo? Decía, a ver, si tu burro se cae en un hoyo en el día de reposo, ¿lo va a dejar ahí? Porque es día de reposo. ¿Qué hacen con el burrito? Lo sacan del pozo, aunque sea día de reposo. Y yo no puedo hacerle bien a las personas, dice Jesús. ¿Pero por qué era esto? Porque los judíos, uno, no amaban la palabra, estaban aferrados a sus tradiciones y buscaban su propia gloria. El tradicionalismo es tan venenoso, hermanos. Es venenoso. Hacer cosas porque siempre se ha hecho así. Y tener un código de mandamientos humanos. Del hermano Alex siempre se tiene que sentar ahí. El día que no se sienta ahí, se me enoja. Es peligroso el tradicionalismo. Hay que vestirnos de tal forma. Y el día que yo venga sin corbata, yo espero que nadie se moleste, hermano. El tradicionalismo es venenoso. Pero a la vez, estar aferrado a tradiciones es también un sinónimo de no estar aferrado a
a la palabra y de buscar siempre nuestra propia gloria. Cierra el Señor, le dice, no juzguen según las apariencias. ¿Cuál era la apariencia que ellos estaban juzgando? El Señor no es verdadero porque sana en día de reposo. Jesús lo que enseña no es verdadero porque no está acreditado. Apariencias. Con justo juicio. Pero ¿cómo nos formamos nosotros un discernimiento correcto? Sola Escritura. ¿Hemos fallado en la sola Escritura? Jesús dijo, vengan a mí, los que estén cansados, los que estén cargados. Si estamos cargados de nuestros pecados, de nuestras fallas, vengamos a Jesús. Pero después Él dice, aprenda de mí, que soy más y humilde de corazón, que no busco mi propia gloria. Jesús fue un siervo. Jesús fue tan humilde que se levantó y empezó a lavar los pies de sus discípulos y de Judas Iscariote también. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que imitarlo? Imitarlo en humildad, imitarlo en su manejo de las Escrituras, imitarlo en su amor por la palabra y por la gloria de Dios.